Déjeme que yo le termine. Él ha hecho unas valoraciones acerca de la situación del gobierno de Rajoy que no se corresponden con la realidad, porque han transcurrido ya una serie de años. Mire ustedes, la situación... sí, hombre, imagino que sí, seguro. Pues entonces más a mi favor. La situación... ustedes no pueden comparar nunca la crisis financiera del 2008 con la situación actual, porque son... Segundo, es que Rajoy hereda, reconocido no por ustedes, pero sí por la Comisión Europea, 2,5 puntos de déficit encubierto, que estaba en el cajón, que el señor Zapatero había tapado. Oye, esto lo ha dicho la Comisión Europea, y al cual hubo que hacer frente, y en aquel momento sin la ayuda de Europa, como hemos tenido ahora. Por lo tanto, y termino ya, señor presidente, y señora vicepresidenta, yo le pido, por favor, que nos tome en serio a los españoles, hombre, que nos tome en serio y que nos digan la verdad, porque somos mayores, somos adultos ya, para que se nos digan la verdad. Ustedes están en una situación política que es la que es. Señor presidente, y gracias a todos los portavoces por su intervención. Si me permiten, voy a hacerlo en el sentido inverso, porque creo que está encima de la mesa la última intervención, la del señor Barreiro. Señor Barreiro, cuando uno no tiene argumento, da vuelta como una reolina, pero al final se le nota que no puede defender lo indefendible, que es lo que usted ha hecho en su intervención, por mucho malabarismo político que le toca a usted hacer, porque es el portavoz. Porque, señor Barreiro, usted no puede defender lo que usted defiende hoy aquí de la quita de la deuda. No lo puede defender. Otra cosa es que ustedes tengan otra prioridad. Otras cosas que ustedes no quieran nada que pueda suponer un bienestar para los ciudadanos, por eso de que montan sus estrategias en el cuanto peor mejor. Entonces, señor Barreiro, véase su intervención. Se lo digo en serio, porque manifiesta un malestar que deriva de la situación económica buena de este país, que no les cuadra, a ustedes no les cuadra, como formación conservadora. Ustedes siempre han pensado, y tenían un dogma, que la única manera de combatir una crisis era con recortes. La única manera de combatir una crisis era intentando que las situaciones de los trabajadores fuera peor. La única manera de combatir una crisis era con un adelgazamiento de las administraciones públicas que las llevara al raquitismo. Es que su manera de combatir la crisis se puso de manifiesto en la crisis anterior. No es que no se trate de que no se pueden comparar crisis, es que la respuesta que dio el Gobierno, y le digo más, incluso Europa, a la crisis ha sido radicalmente distinta. La que da un gobierno de derecha a la que da un gobierno progresista. Radicalmente distinta. A ustedes les puede parecer que su respuesta es la más adecuada, pero ahí están los datos. Señor Barreiro, cuando uno ya discute los datos y las estadísticas oficiales, es que se ha quedado sin argumento. Ahí están los datos. Los datos que ponen de manifiesto que esta crisis se ha vencido de una forma más rápida, no lo negará. 7 años, 8 años, para poder recuperar parte de los indicadores que teníamos antes de la crisis financiera, en el periodo anterior, mucho más rápida. Esta crisis se ha combatido haciendo una reforma estructural de algunas de las debilidades que tenía nuestra economía en relación con fundamentalmente el tejido productivo, pero no solo, también otros ámbitos, la formación, etcétera, que eran muy importantes. Y esta crisis está poniendo de manifiesto que España es un país fuerte, es un país que tiene capacidad de resistencia y que tiene capacidad de proyectarse. Y es que eso es muy importante ponerlo de manifiesto, señor Barreiro, porque no es que sean palabras triunfalistas, es más, es que he dicho que no lo son. He dicho, queda mucho camino por hacer. Pero si ustedes pretenden que nosotros no pongamos de manifiesto que España es responsable de la mitad del crecimiento que se ha producido en la Unión Europea, ¿cuándo? Dígame usted qué año ha ocurrido esto en nuestro país. Que nosotros seamos responsables de una parte tan importante de la creación de empleo en Europa, que está llevando que España tenga récord en afiliación. Vamos a alegrarnos. Vamos a alegrarnos. O sea, vamos a poner el acento en aquello que efectivamente permite decirnos a todos, porque esta es una tarea colectiva, que vamos en la buena dirección y que vamos por el buen camino. Y España está demostrando ser confiable para los inversores. Y ahí están los datos.
del número de empresas que vienen a nuestro país. Lo que no puede ser, señor Barreiro, fíjese, porque me hacía un gesto como que no lo tenía tan claro. Lo que no puede ser es que los presidentes de comunidades autónomas digan que lo importante que es su comunidad autónoma, que atraen importantes inversiones a su territorio, y cuando el Gobierno de España, que es el que empuja que las inversiones vayan al territorio, lo dice, ustedes digan que mentimos. Pero si lo dicen ustedes en sus comunidades autónomas, cuando gobiernan, sacan pecho por la inversión extranjera y por la inversión que se está produciendo en los territorios, todos los presidentes autonómicos. Entonces, la suma no puede ser más baja para España. Señoría, entonces es que no se sostiene el hilo de su discurso. Dice usted, y se ríen sus diputados, y a lo mejor despierta un aplauso, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, a lo mejor resulta que estamos más en provocar aplauso que en hablar de la profundidad de los temas. Señor Barreiro, usted habla de estabilidad. ¿Este país no tiene estabilidad económica? Porque el crecimiento, desde que gobierna Pedro Sánchez, es inclusivo y sostenido. Ambas cuestiones, inclusivo y sostenido. 5 años consecutivos. Pero señoría, señor presidente, es que hay diputados que directamente se dirigen a mí. Por favor, vamos a mantener, como estamos manteniendo el orden aquí. Que no se tienen que dirigir a mí, que yo estoy hablando con el señor Barreiro, es el portavoz. Por favor, el que dirige esta comisión soy yo. Entonces, señora ministra, continúe, por favor. Eso es, gracias por el amparo, señor presidente. Por tanto, señor Barreiro, es evidente que todos estos datos, que todos esos indicadores ponen de manifiesto la capacidad que tiene España, que está teniendo España, de la mano de una política económica acertada para poder no solamente sortear los obstáculos de crisis sucesivas, sino colocarse en una posición de mayor competitividad en el conjunto de la estructura económica a nivel europeo. Y eso ustedes deberían de alegrarse, si son realmente un partido de Estado que lo que pretende y lo que persigue es el bienestar de los ciudadanos y el estímulo económico. Por eso, señoría, usted dice que no se pueden comparar. Claro que se tienen, no es que no se puedan, se tienen que comparar. Los ciudadanos se tienen que conformar criterio de cómo actúan sus políticos y qué respuestas dan sus políticos en base a los hechos concretos, no en base a discursos que aquí cada uno se puede inventar. Yo hablo de datos, señor Barreiro. Yo todo lo que le he dado en el día de hoy son estadísticas oficiales, son datos. Datos que, insisto, a ustedes no les gustan. Habla usted de que no se puede tener estabilidad económica después de la inversión extranjera, insisto, que sus presidentes autonómicos presumen de ella, y me parece bien, porque es muy importante para los territorios, después de los datos de creación de empleo, después de la última cifra de inflación, en definitiva, después de todo el contexto económico que yo le acabo de describir, dice no, ustedes no tienen estabilidad económica porque ustedes no han presentado los presupuestos o no han aprobado los presupuestos, no sé qué expresión ha utilizado de las dos. El señor Barreiro, ¿la señora Ayuso tenía estabilidad económica? Porque es que las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, hoy hay 6 comunidades autónomas que no tienen aprobado presupuestos. Y no entiendo que eso esté implicando una inestabilidad para el conjunto de la inversión que las comunidades autónomas tienen que atraer a su país, a su comunidad autónoma y al conjunto del país. Es que lo que no puede el Partido Popular es utilizar un argumento tan falaz que cuando se aplica en su caso, evidentemente, tiene unas consecuencias, y cuando se aplica al gobierno progresista, tiene otras consecuencias. Porque si las tiene para todo. Verá, señor Barreiro, este gobierno cumplió con el primer hito presupuestario. Este gobierno llevó la senda de estabilidad al Congreso de los Diputados. ¿Sabe lo que votó el Partido Popular? Que no. Votó que no. 4.500 millones. ¿Saben, su señoría, lo que afirmó el Partido Popular tras no salir aprobada la senda de estabilidad? Dijo que España no podía formular presupuestos. ¿Y ahora exige que se presenten, según su teoría? Sí, el Partido Popular, como con ustedes no. El Partido Popular mantenía una teoría que yo no comparto y que no he compartido.
Pero claro, sean ustedes coherentes, al menos con sus propias teorías. Porque ustedes afirmaban que si no se aprobaba la senda, no se podía formular presupuesto. Es lo que dijeron. Entonces, ahora dicen, reclaman que se presente. Entonces, claro, señor Barreiro, es que aquí no estamos para jugar, es que aquí estamos para administrar los intereses de los ciudadanos. Y es evidente que este gobierno tiene sus dificultades para llegar a acuerdos, sí, evidente. Más de 28 leyes aprobadas, ¿eh? Más de 28 leyes aprobadas. Más incluso que cuando ustedes gobernaban en solitario. Es decir, sin necesitar del apoyo de otros grupos políticos. Usted mete varios temas dentro del debate. Y le voy a intentar contestar a algunas de ellas. Dice usted, yo claro que digo, el origen, ¿cómo pueden ustedes medir? ¿Cómo pueden medir la implicación política, la capacidad de beneficio de una medida y descartarla por quien la propone? Les pasa siempre. Es que esto, como lo ha dicho, es que ni lo discuto, es que ni lo tomo en consideración, es que no me interesa. Así de sobrados vamos en la política. Que nos permitimos ni siquiera calibrar las propuestas que otros ponen encima de la mesa y que nos puede afectar positivamente. ¿Por qué? Esto no va con nosotros. Ni con los territorios en los que el Partido Popular tiene una responsabilidad. Porque para eso ha ganado las elecciones. Para administrar esos intereses. No hay argumento, señor Barreiro, que nadie, ni en el sistema académico, ni técnico, ni experto, ni en el político que no sea el Partido Popular, y bueno, y Vox, sus compañeros de Vox, que critiquen una medida de este tipo y que piensen que es mala para las comunidades autónomas una medida de este tipo. No hay nadie. Mire usted hacía referencia a mi etapa como consejera de Hacienda. Desde que soy candidata a la presidencia de la Junta, permanentemente intentan ustedes hablar, ¿no?, de mi perfil personal. Me parece bien, ¿eh? No, me parece estupendo. O sea, no tengo... Es más, me viene bien. O sea, que háganlo ustedes. De mi etapa durante mi paso por Andalucía, por el gobierno andaluz, en donde se elabora un documento de financiación autonómica. El documento de financiación autonómica del Parlamento andaluz recoge la necesidad de la quita de la deuda. Y lo que dijo y mantengo es que no puede ser sustitutiva del sistema de financiación. Lo digo y lo mantengo. Son dos cosas distintas pero complementarias. Igual que la distribución de los objetivos de estabilidad, igual que el papel del Consejo de Política Fiscal. Léase el informe. Todo eso es lo mismo que he mantenido siempre, pero sobre todo la pregunta es, ¿por qué no, señor Barreiro? ¿Por qué no? Porque lo propone Esquerra Republicana por Cataluña y ya ustedes han llevado al extremo de su electorado el agravio con Cataluña, que la simple formulación de una propuesta tienen ustedes que desmarcarse. Que eso lo han dicho algunos de los portavoces, pero ¿qué alianza van a hacer ustedes ahora y en el futuro? Pero si ustedes están generando en su electorado un clima que les hace incluso que cuando algo les beneficie se tengan que alejar por miedo a que los asocien con alguna de las formaciones políticas. Es que hemos llegado a este extremo en el debate político en nuestro país y, por tanto, seamos serios, señorías, seamos totalmente serios. Porque uno, como decía, pretende fundamentalmente, lo digo también por alguna intervención que ha habido, pretende contribuir a que los territorios puedan sanear sus cuentas públicas porque son responsables de algunas de las políticas más importantes para este gobierno, la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia. Y queremos estar ahí y queremos ayudar. ¿Cómo puede hablar usted, de verdad, señor Barreiro, dirigiéndose a otra comunidad autónoma, de que lo que no vamos a hacer los españoles es pagar el despilfarro por su nivel de endeudamiento? ¿Usted sabe quién es la comunidad autónoma más endeudada de España? No es Cataluña, es Valencia. También son desmanes, porque usted se acuerda de la época de Can, ¿no? También podrían decir el resto. Oiga, aquí los demás no vamos a pagar los desmanes de la Fórmula 1, no le voy a recordar esa etapa del Partido Popular en Valencia. Ya tienen ustedes bastante con la que tienen ahora, claro. También
¿Vamos a pagar todos los españoles los desmanes del Partido Popular de Valencia? Señor Barreiro, es que no se puede uno referir a otros territorios con esa falta de rigor. Hay deuda acumulada por las comunidades autónomas que pueden tener su origen en que no se aplican medidas suficientemente coercitivas para contener el gasto. Vale. Eso es muy difícil de determinar en un análisis técnico y lo sabemos. ¿Qué parte de una deuda es legítima o no? Que es, en definitiva, de lo que estamos hablando. Usted plantea toda la deuda es ilegítima, usted plantea toda la deuda es legítima. Bueno, a lo mejor estamos en un camino intermedio. A lo mejor hay una parte de la deuda que efectivamente puede responder a una peor condición de financiación, pero también puede haber una parte de la deuda que responda a no haber adoptado medidas eficaces que permitieran en aquel momento un freno del avance del gasto. Que usted dice, es que eso es ideología, yo lo respeto. Yo lo respeto, pero evidentemente todos estábamos sujetos a una serie de medidas fiscales porque teníamos un compromiso con Europa que lo teníamos que cumplir. Por cierto, Andalucía cumplía, a pesar de tener una de las situaciones más saneadas y de peor sistema de financiación. Andalucía cumplía, con esfuerzo y con imaginación. Por ejemplo, la subasta de medicamentos, no recorte de servicios públicos, por ejemplo. Por tanto, señor Barreiro, es que se puede aplicar lo que usted dice de Cataluña a cualquiera de las comunidades autónomas actualmente gobernadas por el Partido Popular. ¿Y a dónde nos lleva esto? Y después de ese debate nos quedamos a gusto porque hemos dicho cosas que, bueno, que nos pueden parecer bien, pero no nos lleva a nada, no conduce a ninguna política útil. Lo mismo se puede decir de Murcia o de Valencia o de cualquier otra comunidad autónoma que tienen las deudas más importantes del conjunto del Estado. Los acuerdos de investidura. Por supuesto, los acuerdos de investidura son el instrumento que tienen los partidos políticos para que se abra paso en un Congreso de los Diputados la mayoría. ¿Por qué criticamos ahora los acuerdos de investidura? Claro que el gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a acuerdos de investidura que vamos a cumplir. Todos ellos y en todos sus extremos. Y si tenemos dificultad con alguno, explicaremos por qué. Pero los vamos a cumplir. Pero claro que los acuerdos de investidura son el instrumento democrático que tienen los parlamentos o que tienen los partidos políticos para poder establecer una alianza que permita realmente que la mayoría que votan los ciudadanos se exprese en el gobierno. Es que esto también lo impugnamos a estas alturas. Y claro, es preocupante. Es preocupante porque, según usted entonces, ¿qué ha pasado con el último pacto de Masón con Vox? ¿Ha comprado el sillón? Según su teoría, sí, señor Barreiro. Yo no he hablado en esos términos. Lo ha dicho usted. Según usted, ha comprado el sillón para mantenerse no se sabe cuánto tiempo, que es como usted interpreta los acuerdos con las formaciones políticas. Ustedes se destapan por sí mismos. Por otra parte, en relación con las materias que usted plantea, vamos a ver. ¿El Partido Popular se va a sentar a hablar de la financiación autonómica, señor Barreiro? Porque yo se lo he dicho en mi intervención, usted no ha dicho nada de eso. El Partido Popular, cuando acudió al Consejo de Política Fiscal y Financiera, se lo digo yo a su señoría, antes de llegar al punto de la quita de la deuda, se levanta sin ningún motivo. Y cuando yo digo dejen por lo menos que se expongan los puntos, se me transmite que no. Cuando los gobiernos autonómicos renuncian a su representación territorial, incluso antes de llegar a la discusión de un punto. Le voy a decir yo cuándo. Cuando el pronunciamiento que van a tener en ese punto no lo pueden explicar de vuelta al territorio donde tienen que volver. Eso es lo que ocurre. No lo podían explicar, no lo pueden explicar porque no tiene sentido común, porque no tiene racionalidad. Dice usted, es que ustedes engañan porque la deuda se evapora. Pero usted me ha escuchado a mí hablar de que la deuda se evapora. Bueno, pues es lo que yo le he entendido, ¿vale? Usted después me lo explica. De que la deuda se evapora. Es que la deuda no se evapora. Evidente. Hombre, ¿cómo se va a evaporar la deuda? Pero si es que el acuerdo se llama de asunción de la deuda por parte del Estado. ¿Cómo que se evapora o que no se evapora?
Es que se llama acuerdo de asunción de la deuda por parte del Estado, de la que tienen las comunidades autónomas. La deuda se la queda el Estado. Pero ¿sabe qué ocurre, señor Barreiro? A lo mejor no lo sabe, no sé si ha tenido alguna vez responsabilidades autonómicas. No lo sé. Si las ha tenido, sabrá de lo que le hablo. Es que cada subsector se comporta en su ámbito de consolidación fiscal y en su ámbito de clasificación crediticia, se comporta de manera distinta. Es que resulta que Valencia no puede salir a los mercados, porque su calificación crediticia por el peso de su deuda le impide salir a los mercados. Igual ocurre en Cataluña, igual ocurre en Murcia, igual ocurre en muchas comunidades autónomas. Hay pocas que salen a los mercados, están empezando ahora a salir de forma parcial, poco a poco. Y es correcto, para explorar y para poder corregir. Por tanto, claro que mejora la calificación crediticia de las comunidades autónomas para poder enfrentarse a los mercados. Es que si no asumimos esto como una verdad, entonces que no sabemos lo que ocurre en el ámbito de cómo opera la deuda cuando salen a los mercados las diferentes administraciones. Yo no lo sé si usted lo sabe, señor Barreiro, desconozco su trayectoria. Pero esto es bien sabido por todos los que manejamos la hacienda pública. Y esta Comisión de Hacienda debe de saberlo. Por supuesto que obtiene mejores ventajas si tiene menos peso de deuda. Por supuesto. Por tanto, ¿por qué evitar a los territorios que puedan tener ese beneficio? ¿Por una cuestión partidista, señor Barreiro? ¿Pero por qué Génova tiene que dar esa instrucción? Si no tiene ningún sentido. Si perjudica 7 de cada 10 euros que se condonan son de comunidades autónomas donde ustedes estarían en unas condiciones financieras mejores. Y dice usted, para ahorrarse los intereses. Claro, es que se ahorra uno los intereses, evidentemente. Y ese ahorro de intereses, además de que tú condiciones en el mercado por el peso de la deuda, vas a poder hacerlo más favorable para tu interés, además de eso, es que vas a ahorrarte el pago de esos intereses cada año. Ese dinero no se puede destinar a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a la política de vivienda. Claro. ¿Y sería bueno para sus presidentes autonómicos? Claro. Entonces, ¿por qué no? Porque yo no escucho a ningún presidente autonómico explicarlo. Simplemente atiende la recomendación de Génova. ¿Por qué no? ¿Por una cuestión sectaria, partidista, de que lo propuso Esquerra Republicana y es el PSOE el que lo articula, el gobierno progresista, a través de una ley? ¿Por eso? Yo creo que lo deberían de pensar. Yo estoy con mi compañero en que van a firmar los convenios. Porque esto ya lo hemos visto en otras reformas, en las que ustedes se rajan la vestidura, pero luego llegan al acuerdo, porque saben que es mejor que lo que tenían. Yo le invito, señor Barreiro, a pensarlo. Insisto, esto no es sustitutivo del modelo de financiación. Es más, le invito al Partido Popular a sentarse para hablar del modelo de financiación, porque ya les he dicho una y otra vez, las comunidades autónomas están en posición de máximo y entienden que abandonar las posiciones de máximo es traicionar a sus ciudadanos. Esta es la máxima con la que nos enfrentamos a este debate. Por tanto, tendrá que venir alguien que armonice todo ese debate. Hemos puesto propuestas encima de la mesa y las rechazan. ¿Cuál es la suya? Ustedes rechazan la que nosotros ponemos incluso cuando es síntesis del consenso. ¿Cuál es la suya? Ustedes no van a poner ninguna propuesta encima de la mesa, señor Barreiro, porque no hay fortaleza en la dirección del Partido Popular para poner una propuesta encima de la mesa. Esa es mi conclusión. Y, por tanto, no van a avanzar en este sentido. Prefieren que las comunidades se queden sin reforma y seguir haciendo ruido y jugar a la confrontación. Si es con Cataluña, mejor. Que eso creen ustedes que le da más puntos. Yo creo que no, creo que es un error fundamental. Pero bueno, ustedes creen que le puede dar más puntos y, por tanto, así lo hacen. El prófugo Puigdemont y el golpista Junqueras
que mantienen a Sánchez en el sillón y a su régimen corrupto, señora vicepresidenta, exigen que el resto de los españoles paguemos su lucha contra España, en la que están empeñados, y no lo ocultan de argumentos descalificativos. ¿Pero qué quieren ustedes? Si es que esto que nos trae aquí se descalifica por sí mismo. Que toda la media mundial, no solamente de Europa, como para estar orgulloso. Y se lo cuenta usted a quienes no encuentran vivienda, y se lo cuenta usted a los agricultores que están al borde de la desesperación, por no decir de la desesperación completa. Señoría de Vox, venía usted trasladando... Ah, por cierto, señor Barreiro, ¿seguiré defendiendo? Por supuesto que sí. La credibilidad de los testimonios de las mujeres cuando son víctimas de agresiones. Lo digo porque ha dejado usted caer. Yo aclaré por 2 veces qué es lo que quise decir, si lo dije incorrectamente. Pedí hasta disculpas, algo que ustedes no hacen nunca, ¿eh? Cuando dicen que un divorcio duro justifica la violencia de género, ¿eh? Ustedes no retiraron esas palabras, ¿eh? Digo... Oiga, si alguien se ha podido sentir o alguien ha podido pensar que yo cuestionaba como un derecho en abstracto la presunción de inocencia, que va, yo estaba hablando de lo que estaba hablando, que era de la sentencia y del caso que había ocurrido con motivo de un caso juzgado, condenado. Bien, igual con los títulos universitarios, que usted saca temas que no son objeto de esta comparecencia, pero si usted quiere hablamos de la calidad de algunas universidades privadas cuando usted quiera. Y hablamos si el esfuerzo para obtener esos títulos es mejor, es superior o inferior al que se hace en universidades de mayor calidad, públicas o privadas. Ustedes tienen un ejemplo, pues ustedes tienen ejemplo, tienen dirigentes de su partido que sacaron la carrera, en fin, se matricularon de 20 asignaturas un año. ¿Ustedes tienen ese ejemplo? No, yo no. Yo estudié todos mis años uno tras de otro en universidad pública. Y, por tanto, no tengo ninguna explicación que dar en relación con esa materia. Pero lo saco a colación no porque este sea el orden del día, es que usted lo comenta. Y si usted lo comenta, pues yo se lo digo el por qué. Piensa el gobierno progresista que ya que ustedes no lo hacen en las comunidades autónomas donde gobiernan, a pesar de que los rectores de las universidades públicas les están diciendo que no se cuenta con los mínimos estándares de calidad, pues el gobierno ejercerá sus competencias para poder establecer la garantía de que todos los titulados que salen por la puerta de la universidad tienen las competencias necesarias. Lógico y normal, señor Barreiro, y deberían ustedes defenderlo, sobre todo aquellos que dicen que creen en la universidad, en la educación superior y en la universidad pública por excelencia, y si usted es profesor de universidad pública. Más inversión en la educación pública y menos autorización a universidades que no cumplen estándares de calidad. No dicho por mí, dicho por los rectores y por la academia. Mire, señor Pelayo, yo es que no sé bien cómo tengo que contestar intervenciones como la que usted ha hecho, porque es una enmienda a la totalidad lo que tengo sobre su intervención. Es que como no comparto nada de lo que ha dicho, por cierto, hoy usted no habla de los aranceles, ¿no? Hoy no. Hoy no hablamos de esto, claro, porque ustedes que son tan fan del señor Trump y de la política neoliberal ultraderechista que está practicando el presidente norteamericano, hoy ustedes están callados. Porque ¿cómo se puede estar de acuerdo con una cosa y la contraria, señor Gordillo? Claro, tienen un problema hoy, sí, lo sé. Tienen un problema hoy. Nosotros sí vamos a estar al lado de los sectores. Señor Gordillo, usted que ha hablado aquí de la agricultura hoy, es que hoy no es el día. Señor Gordillo, para hablar de la agricultura. Porque es que, claro, estamos muy preocupados, todos los españoles, con esos aranceles. ¿Ustedes van a apoyar a Europa, señor Gordillo, en las propuestas que se planteen para combatir una situación que no beneficia a nadie? ¿Van a apoyar a Europa? ¿Van a estar ahí? ¿Van a estar del lado de Estados Unidos? ¿Van a estar diciéndole, van a apoyar las medidas que traiga este gobierno para poder defendernos y para poder proteger de forma proporcional a nuestros sectores productivos? ¿Van a estar en esta ocasión con el gobierno? ¿O van a seguir navegando en esa contradicción de la que ustedes no son capaces de salir? Porque, claro, también les pasa lo mismo cuando hablan de otros debates, como el debate de las migraciones. Claro, como usted hoy ha hecho un discurso ideológico, pues en el discurso ideológico cabe todo. Pero hoy creo que deberíamos de conocer su opinión sobre la política arancelaria. Creo que la merecen los españoles, porque todos la hemos dado. Y, por tanto, a ver qué es lo que usted opina
del sector del automóvil, del sector del acero, bueno, de todo, porque como han puesto aranceles a todo, pues de todo, a ver cómo usted opina ahora y cómo se va a pronunciar el partido de Vox. Si no, apúntelo. Partido Popular, como es su socio, pues me imagino que una parte de sus propuestas a lo mejor hasta les inspiran a la hora de plantear. ¿Habla usted de la situación de Cataluña, señor Gordillo? ¿Usted le parece que hoy Cataluña está mejor o peor que cuando estábamos en el momento del procés? ¿O no tiene opinión? Claro, porque si la situación en Cataluña hoy, para su criterio y desde su perspectiva, tiene un presidente constitucionalista, ¿no? ¿O no, señor Gordillo? ¿O tampoco Salvador Illa es un presidente constitucionalista para Vox? A lo mejor solo ustedes son los constitucionalistas, claro, en una parte, porque cuando estamos hablando de las autonomías, ahí ya no son ustedes constitucionalistas. Porque cualquier propuesta que haga que las comunidades autónomas se fortalezcan cuenta con el rechazo de Vox y tampoco pretendía su aceptación. Usted y nosotros diferimos tremendamente en la estructura territorial de España. No nos vamos a poner de acuerdo ni en política fiscal ni nos vamos a poner de acuerdo en la estructura territorial. Porque ustedes impugnan el Estado de las Autonomías. Y nosotros creemos que España tiene que seguir avanzando hacia un Estado más federal. Y por tanto, esa diferencia sí me parece importante que ustedes la apunten. ¿A usted le parece un éxito que las comunidades autónomas del PP se levanten del Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Y usted me la achaca a mí? Pero es que ni siquiera por la oportunidad política, señor Gordillo. Pero si se lo tenía usted que reprochar al PP. Pero si a usted le va bien reprocharle eso al PP. Usted le tendría que preguntar al PP por sus propios intereses electorales. Le tendría que preguntar al PP por qué se levanta y renuncia a la representación de los territorios en donde se gobierna con el Partido Popular una vez que ustedes han abandonado esos gobiernos. Pídanle explicaciones, porque a lo mejor eso le puede interesar. Lo que no me puede usted echar la culpa a mí. No, es que claro, todo un éxito, se levantaron los consejeros, ¿y esto es responsabilidad mía? Pues será de aquel que lo ha protagonizado, ¿no? Pero es que aquí, como le digo, realmente su intervención ha sido un poco, en ese sentido, mezclando todo, ¿no? De datos de empleo, pues igual le digo, señoría, ¿a usted no le parece que tener récord de afiliación en este país es para estar contentos y para felicitarnos por la buena marcha de la economía? Dice usted, no, es que todavía tenemos un importante volumen de parados, claro, pero le voy a decir una cosa, también al señor Barreiro. El récord en este país del número de personas en desempleo lo tuvo el señor Rajoy. Al año y medio de llegar al gobierno, no, como dice el señor Barreiro, es que llegamos y nos encontramos 2 décimas por aquí, 500... Eso es lo que usted ha dicho que se encontraron 2 décimas no afloradas. A 2,5 puntos. Bueno, pues, pero, perdón, pues peor, 2,5 puntos. Nos encontramos 2,5 puntos, un número de desempleo que no tenía... No, ustedes llevaban 1 año y medio gobernando y durante ese año y medio lograron la cifra de desempleo más alta del país. Perdón, de la serie histórica. Pero al señor Gordillo le parece que en este momento tengamos este número de afiliados a la Seguridad Social y la tasa más baja de desempleo en 15 o 18 años, ¿le parece a usted, bueno, pues que es un mal dato? Bueno, evidentemente ninguno vamos a ser triunfalistas, pero mejor que el que tenía el PP, ¿no? Digo, porque si no es que ya empezamos a confundirnos. En cualquier caso, entiendo, señor Pelayo, que ustedes no van a ni siquiera valorar la posibilidad de votar a favor de esa condonación de la deuda, porque entienden que aquí todos los españoles le vamos a pagar la deuda a Cataluña. ¿Y por qué no dicen ustedes le vamos a pagar la deuda a Andalucía, que es una cantidad similar? ¿Por qué no hablan de Andalucía en vez de Cataluña? ¿Por qué no hablan ustedes de Galicia? ¿Por qué no hablan ustedes de Valencia? ¿O por qué no hablan ustedes de Madrid, que la propuesta propone condonarle 8.644 millones? No, porque contra Cataluña ellos creen que viven mejor. Y este es el resumen siempre que tenemos una intervención en el que el factor, la variable Cataluña, está presente.
Contra Cataluña, ustedes creen que vivimos mejor. No sé, la verdad es que la cordialidad tiene formas curiosas en estos tiempos convulsos. Por analizar alguna de las reflexiones que se han hecho ahora mismo en esta sala, me pregunto a quién se llama golpista en esta sala cuando se representa una formación política que de momento es la única que ha saludado la guerra de aranceles que el presidente Trump ha declarado a la Unión Europea y que no es otra formación que Vox. Pero bueno, en la actualidad el PP gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y estas comunidades autónomas no paran de reclamarle al Gobierno de España una mayor financiación. Y el Gobierno, que ya les ha dado a estas comunidades autónomas 300.000 millones de euros más que el Gobierno de Mariano Rajoy, ahora les ofrece otros 83.252 euros para que reduzcan su deuda. Se la paga, vamos, la asume el Gobierno. Y ahora el Partido Popular, que lidera estas comunidades autónomas que venían pidiendo más financiación, se enfada y dice que está en contra, que no le parece bien. Le parecía mejor cuando se le regaló a los bancos 60.000 millones de euros, pero condonar a todas las comunidades con criterios equitativos, eso les parece mal.